Bienvenida, Blanca. Un placer tenerte aquí en el podcast de Proyecto Ikigai. Agradecido de que hayas podido combinártelo así a última hora y rapidísimo. Que como bien dices, ahora se acercan las Navidades y como no nos pusiésemos en marcha, esto no arrancaría. Así que nada, muy bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper contenta, me gustan mucho. Así que lo que pueda aportar yo, mi pequeño granito de arena, bueno, pues nada, súper encantada y agradecida de hablar un ratito contigo. Muy bien, me encanta. Me encanta porque además en este mundillo la verdad es que me está gustando mucho el tema de las entrevistas porque yo creo que a través de historias personales y demás, nunca sabes cuál de ellas puede inspirar a alguien que nos pueda estar escuchando y de allá yo lo he vivido, ¿no? En mis propias carnes de decir, ostras, si esta persona puede o si esta persona lo ha orientado así, ¿por qué yo no? ¿No? Y esa chispilla puede convertirse en un motor gigante y un fuego espectacular, ¿no? Así que así me gusta el tema, orientar el tema de las entrevistas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho empezar por la edad temprana. No sé si... Reconozco que me... Necesitamos 3 podcasts, ¿eh? Como empecemos por la edad temprana. Aligeraremos, no te preocupes. Pero sí que me gusta poner un poco en contexto, un poco, pues, cómo fue tu infancia, cómo viviste tu infancia, si la recuerdas, porque yo hay veces que miro atrás y no recuerdo muchas cosas, pero bueno, así a grandes rasgos, ¿qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Cómo la viviste? Pues, mira, yo creo que hay algo súper representativo de mi infancia. Yo he nacido en Toledo, soy la tercera de hermano, hermana y yo. Y éramos todos muy seguidos, pero toda mi familia es de Salamanca. Entonces, yo he vivido mi infancia a caballo todo el rato. O sea, yo estudiaba en Toledo y todas las festividades que fueran un poquito largas, un puente largo, Semana Santa, vacaciones, etcétera, todo, absolutamente todo, nos veníamos para Salamanca, que es donde estoy ahora. Entonces, yo creo que ese movimiento algo produjo en mí, ¿vale? O sea, como una falta a lo mejor de enraizamiento. Entonces, ha habido momentos en que tenía así como... Ay, no odio a Toledo, ni mucho menos, pero claro, hay que tener en cuenta que Toledo era donde yo estudiaba y Salamanca eran mis vacaciones, pues no libertad, pero sí, ya no tenías que estar con tus amigos, la piscina, el patio, hasta las altas horas de la noche, no sé, era como otro rollo. Entonces yo creo que eso sí que marcó, eso sí que ha tenido que ver en algo, yo creo que mi trayectoria después, porque luego es verdad que no he parado de viajar. Sí, es que es muy curioso. Bueno, ahora cuando vayamos metiéndonos en materia, te explicaré, pero desde los 24 que salí de la carrera, 24 no salí de la carrera a los 24, pero a los 24 como que salí de Salamanca, me fui a Andorra a trabajar, pues no he parado en ningún sitio hasta hace 4 años, más de 3 años, retrocedo. Quiero decir, no he estado en ningún sitio, no has llegado a los 3 años, ni siquiera aquí en Salamanca. O sea, venía a Salamanca, luego me iba a otro sitio, luego volvía, luego me iba, exceptuando ahora que ya he pasado la barrera de los 4 años, desde los 24 hasta ahora, o sea, 20 años, sin estar en el mismo sitio, ni siquiera 3 años. Vale, o sea, una vida bastante nómada en este sentido. Sí. ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo vives una vida así, de tanto movimiento? Porque, bajo mi perspectiva, ¿no? Siempre he visto que aquellas personas que se han desvinculado de alguna manera de sus raíces o que han vivido en edades tempranas cambios, pues un cambio de colegio o un cambio de país, etcétera, etcétera, siempre he visto como que son gente que como muy fuerte en momentos de cambio, por decir de alguna manera, o esa es la perspectiva o la idea que tengo yo, ¿no? Y no sé si es tu caso o si lo has vivido así o si lo has vivido con sufrimiento o qué. No, que va, yo con sufrimiento nada. Yo, de hecho, cada vez que iba a llegar a los 3 años, sentía como dentro de mí yo siempre lo digo porque me venía siempre esa imagen, y era como un león enjaulado, león enjaulado. Entonces era como que yo necesitaba, ya me estaba aburriendo de lo que estaba haciendo, entonces ya como que necesitaba aire fresco, necesitaba moverme, necesitaba cambio. Y así ya te digo que ha sido durante 20 años. Luego ya descubrí el crecimiento personal y todo eso, porque era una huida, ¿vale? Era un tipo de huida. Pero, ¿cómo lo he vivido yo? Yo cuando hablaba a la gente, por ejemplo,
de la zona de confort, y decía, claro, es que claro, la zona de confort, claro, para mí la zona de confort era estar en casa con tus padres o en tu ciudad con tus amigos y tu familia, hasta que yo descubrí que mi zona de confort era estar cambiando continuamente de trabajo, continuamente de ciudad, continuamente de todo. Porque a mí me pegaba un subidonazo tremendo. Lo otro me aburría. Entonces, claro, mi zona de confort era justamente esa, el cambio. En cambio, ahora estoy como adaptándome a estar en la zona de confort de los otros, de estar en Salamanca con los amigos de siempre, creando como una tribu, ¿sabes? O sea, yo estoy en viceversa. Entonces ha sido ahí un cambio un poco, porque yo no sabía ni siquiera, me daba miedo lo de los 3 años, digo, ¿por qué no? Porque claro, ahora tengo un hijo y con un hijo es diferente estar todo el día de pingo al tango. Y el pobre nada más nacer, también ha estado 9 meses el pobre en Gran Canaria, otros 9 meses en Fuerteventura y luego ya el resto se ha venido para acá. O sea, que ya ha empezado con el movimiento como su madre. O sea, que quiero decir que nos viene de familia. Bueno, mira, la vida es movimiento, ¿no? Y si algo hemos visto aquí es con el COVID y todo esto es precisamente que está muy bien la planificación, que está muy bien las intenciones que tengas para con tu vida, ¿no? Pero que no hay nada que puedas controlarlo al 100% y, por lo tanto, cuanta más capacidad de adaptación y de saber bailar, ¿no? Con esta incertidumbre y cambio, pues al menos uno como que lo puede vivir de una manera más satisfactoria, ¿no? No, sin tanto apego, sin tanto dolor incluso, ¿no? Que hay gente, en mi caso, por ejemplo, durante estas fechas tengo incluso un amigo que se suicidó y nunca se sabe, no sabemos muy bien exactamente qué le provocó todo esto, ¿no? Y el otro día también un vecino de mi madre también dio ese paso. Y es como cuando ves, ¿no? que la situación como que te sobrepasa y a veces no tienes las herramientas, ¿no? Para dar para vivirlo así, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuáles crees que son esos aprendizajes que de bien pequeña, de todo este movimiento, crees que de alguna manera, sin mucho esfuerzo, porque muchas veces, ¿no? Cuando somos pequeños, aprendemos desde ahí, desde el no esfuerzo, ¿no? Y entonces, en tu caso, ¿qué crees que de esa época te has podido ver ahora en una edad adulta de decir, ostras, qué guay haber tenido este aprendizaje en estos momentos, ¿no? Mira, yo lo que he sacado en conclusión es que a lo que les ha obligado ahora el COVID a mucha gente, yo ya venía practicándolo desde hace mucho tiempo. Mi pareja le pasa exactamente igual, es argentino y también salió a los 20 y pico años, ha estado en Inglaterra, luego se ha venido a España y también ha sido también del pingo al tango. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente le echaban de un trabajo, claro, a mí no me echaban, yo me iba. Entonces yo estoy tan acostumbrada, pero tan acostumbrada, para mí no hay dolor, ¿sabes? O sea, la gente cuando está tan acostumbrada, tan aferrada, por miedo, por necesidad, por lo que sea, a encontrar otro tipo de trabajo, yo entiendo que ellos puedan sentir pánico, porque nunca lo han hecho, pero lo mío, para mí es lo normal y para mi pareja es lo normal. Entonces, nos hemos tenido que ir actualizando continuamente porque no paramos en ningún sitio. Entonces dices, ¿qué he aprendido yo? Pues yo he aprendido antes de que la vida me lo impusiera, por decirlo de alguna manera. Entonces, y bueno, yo lo de salir fuera y demás, yo eso siempre lo recomendaré a todo el mundo. O sea, cuanto antes salgan fuera del país, ni siquiera de una ciudad, fuera del país, que se busquen las castañas, que yo salía yo me acuerdo con 24 años en Andorra, ostras, pero decía, ¿pero cómo podía ser? No te voy a decir palurda, pero tan inocente que no sabía cocer pasta. O sea, no sabía cocer pasta porque no sabía ni cuánta agua tenía que echar ni cuántos macarrones porque a mí me habían hecho todo, como yo era la pequeña y mi hermana estaba encima de mí. Entonces, ahí no te quedan más narices que decir, tengo que abrir una cuenta en un banco, tengo que arreglar cosas de la luz, o sea, me las tengo que apañar sola. Y ese aprendizaje es brutal, brutal. Y bueno, ya te digo, cuando te vas al extranjero, que lo tienes que hacer en otro idioma, con gente que no conoces, o sea, yo qué sé, o sea, yo a mí esto del COVID, yo ya estaba metida en el tema cambio, entonces, y como sigo cambiando, y fíjate, lo que nos hacen ver los otros. A mí me decía mucha gente, ¿pero cuándo vas a parar? ¿Pero cuándo te vas a asentar? Pero, y yo al final me he dado cuenta, digo, si es que no me gusta, si es que yo me aburro. ¿Sabes? Cuando estoy en un sitio demasiado tiempo o haciendo la misma cosa demasiado tiempo, termina por aburrirme. Entonces digo,
¿y qué necesidad tengo yo de hacer siempre lo mismo cuando puedo cambiar? Y la vida nos lo está diciendo. La gente, yo el otro día leía a alguien en LinkedIn y hablaba de su caso, de estar en el top, pero su negocio se ha ido absolutamente abajo porque lo suyo era totalmente presencial y se ha tenido que reinventar de nuevo. Claro, yo como ya estoy acostumbrada a reinventarme, pues ya está. Esos deberes claros. Sí, eso está clarísimo. Cuanto antes empieces a reinventarte, menos te obliga a la vida. Sí, a mí me ha servido para eso, desde luego, o sea que Muy bien. no sé el resto. Entonces, tú tienes todos estos cambios ya de pequeñita, por lo tanto, de alguna manera no te enraizas, no sientes ese apego por alguna forma de vida concreta, pero en algún momento, digamos, te lleva a, o de alguna manera, supongo, la sociedad te empuja pues a tener que elegir carrera o elegir un camino, ¿no? Todo ese proceso, ¿cómo lo vives? ¿Lo tienes claro? ¿No lo tienes claro? ¿Te da igual y tiras como puedes? Aquí ya he escuchado historias de todos los tipos, ¿eh? Amigos que para escoger carrera han lanzado una moneda al aire y para adelante con lo que salga. En mi caso... Voy a contar la mía. Bueno, venga, cuenta tú la tuya, cuéntate la tuya. En mi caso yo me formé un personaje que me ha lastrado bastante durante muchos años, que era el buen estudiante, y como yo era un crack estudiando y todo, pues por chulería, nunca lo dije así, pero por chulería miré qué carreras eran las más difíciles y dije, pues con la más difícil, ¿sabes? Como para demostrar mi valía, que precisamente luego con el tiempo y un poco de desarrollo personal y tal, así como tú hablabas, ¿no? De que tu zona de confort era la huida y todo esto, en mi caso, ese papel que me había construido, el buen estudiante y demás, era un papel que yo me había construido porque no me sentía valioso. Hiciese lo que hiciese, no me sentía valioso y como no reconocía mi valía dentro de mí, pues la buscaba fuera. Y como se me daba bien estudiar y todo esto, y todo el mundo me decía, ay, qué bueno eres, aquí, ten este 10, ten no sé cuántos y tal, ¿no? Pues seguí queriendo recibir esos mensajes y me fui pues a lo grande, ¿no? Y aquí ya un pequeño guiño, en mis podcasts los pongo, digamos, en abierto a las 10:10 haciendo una oda a las notas que sacaba cuando era pequeño, ¿no? Bueno. Por ahí ya... No lo sabía yo. Exacto. Así que yo decidí desde ahí, desde la chulería de esto, ¿no? De hecho, aún recuerdo, había una frase que corría mucho en esa época, que era el que vale y el que no para industriales, ¿no? Y entonces dije, pues yo industriales no voy a hacer, porque... y ahí ya descarté una, ¿sabes? Historias así absurdas de cuando uno tiene 18, ¿no? Si te cuento la mía. Mira, por si alguien nos está escuchando que sea medio jovencillo, yo repetí segundo de BUP, que era justo cuando nos cambiábamos de una casa a otra y tenía que cambiar de instituto, y repetí COU. Yo me lo de estudiar, hijo. Yo me estaba todo el día en la habitación, como buena niña, pero todo el día mirando por la ventana. Me encantaba mirar por la ventana, soñar, bueno, yo ahí al mundo de Yupi. ¿Cómo escogí yo la carrera? Ay, Javi. Uno que lo eligen con la monedita. Bueno, pues yo era ese verano, y con mi primer novio, tú imagínate, que me bajo con su familia para ir para Algeciras, y que me eligió la carrera fue mi hermana y mi padre. ¿Cómo lo ves? Muy bien. A la niña algo corto. Yo me gustaba lo de secretaría de dirección. Pero no me cuentes cómo, yo acabo en turismo. Porque yo, si me lo hubieran hecho pensar, yo en turismo no acabo porque los idiomas en aquel momento no se me daban bien. Yo había estudiado francés en primaria y luego cuando pasé a BUP, que era BUP, yo estudié inglés y francés doble idioma. Pero ¿qué ocurría? Que el inglés era el primer idioma, cosa que yo no tenía. ¡Ay, madre, qué desastre! ¡Ay, qué desastre! Y claro, si me meten en turismo... Bueno, la primera evaluación, las dos únicas que aprobé en turismo aquí en Salamanca, era inglés y francés. El resto la suspendí toda. Pero saqué la carrera en los 3 años, porque luego ya me centré, como ya salía con mi hermana, ya salía con las amigas, porque mi hermana estaba aquí antes, ya salía con las amigas, y entonces ya como cuando ya te empiezas a estructurar el tiempo, porque tienes un tiempo para estudiar, un tiempo para salir, etcétera, ya la cosa funciona bien,
Y yo le saqué la carrera perfectamente. A lo que voy con esto de repetir 2 cursos, que mucha gente le da muchas vueltas a este tema, yo después he estudiado magisterio de inglés, magisterio de francés y sigo formándome. Quiero decir que si los padres lo escuchan y hay alguien que suspende, hay algo que pasa, hay una desmotivación, el niño no es tonto, ni mucho menos, y si el niño me está escuchando, es por la misma, que busque motivación, porque yo soy ahora maestra, estoy metida ahí, sé lo que hay, las cosas van cambiando muy poquito a poco, pero la estructura básica es la misma. Nos están enfocando siempre a cosas y a materias que ni fu, ni fa, ni nada de nada. Entonces, que se metan en internet, que busquen, no sé, nuevas profesiones que realmente les puedan interesar y que tiren a por ello, porque yo estoy tan segura, porque yo cuando estudié magisterio estaba trabajando de recepcionista en un hotel, con turnos. Y yo saqué magisterio, quiero decir, no es cuestión de ser bueno o mal estudiante, es cuestión de la motivación que tú tienes para sacarte o no unos estudios, una carrera, cualquier tipo de estudio, formación, lo que sea, es motivación. Y entonces, pero vamos, a lo que te iba, Javi, que a mí me las cogieron. Aquí estamos de vacaciones. O te que te he apuntado a turismo, una cortita, pero aquí en Salamanca, digo, muy bien, esa ya está, venga, perfecta. Yo tenía que ser 3 años, 5 yo no quería, porque a mí me entraba ahí el pánico. 3 años y que fuera en Salamanca. Cumplía los 3 requisitos, chimpum. Así que, la que tú veas. Entonces, en este sentido, me salta la curiosidad, ¿no? Por vivencias mías también, cuando cuando te han escogido la carrera, por lo tanto, aunque al final el último sí, digamos, ¿no? Lo diste tú y por lo tanto ahí podrías hacer una asunción de responsabilidad de alguna manera, pero lo más normal y natural es, a mí me la han escogido y por lo tanto hay esa desvinculación, o parece haber esa desvinculación de... Que no, Javi, que yo no firmé, que firmó mi hermana. Vale. O sea, desvinculación total. Vale. Entonces, perfecto. Porque entonces aún tengo más ganas de hacerte la pregunta. Cuando te ves inmersa en esa carrera con sus dificultades, ¿no? Y sus, pues ahora suspendo y ahora, ostras, esa niña que miraba con ensoñación por la ventana, cada vez entiendo yo que deja de mirar más por esa ventana y se centra más en el libro de texto o en los exámenes o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo vives eso mentalmente o emocionalmente cuando, ¿no? Te dan el primer palo y dices, bueno, ¿qué dice Blanca? Allí empieza a malmeter contra sus padres y su hermana. No, para nada. ¿Qué va? No, yo, a ver, como ya había suspendido antes unas cuantas, pues no, ¿qué va? No, esa parte no la viví así. Yo me preguntaba, porque claro, yo estaba aquí viviendo con mis tías y mi abuela y mi hermana. Entonces a mí me preguntaban mis tías que si no me habían dado las notas. Digo, no, todavía no, mentiras, las habían dado. Y ellas lo sabían por un amigo suyo que aparte de ser profesor ahí, trabajaba con ellas. O sea, lo sabían perfectamente. Y claro, ellas tenían el rollo metido en el cuerpo como diciendo, como se enteren sus padres que ha suspendido, no sé si eran 7 o 5, bueno, no sé, una barbaridad. Ya te digo que todo, yo lo hasta recreo, menos inglés y francés. Y esa es la primera evaluación, solamente la primera evaluación, luego ya fui bien. Y total, que claro, ellas tenían el miedo de decir, a ver qué van a decir sus padres de que ahora está suspendiendo, de que parece que aquí está. Nada, Javi. Al final me centré, ¿sabes? Como que se pusieron las piezas, se colocaron las piezas, ¿sabes? Y yo continué. Me lo empecé a pasar súper bien con mis amigas, era turismo, nosotros hacíamos también muchas excursiones, muchos viajes y demás. Y qué va, al final me lo pasé muy bien. Me lo pasé súper bien en la carrera, súper bien. Además era privada, porque aquí todavía no había turismo concertado. Y claro, era como seguir en el instituto, porque eran clases pequeñitas, de 20 y tantas personas, o 30, no me acuerdo, pero no eran muchas. Y luego ya empezó a rodar porque yo ya me sentía a gusto. Es lo que te decía, sentías como ese equilibrio entre puedo salir, me puedo ir a tomar un café, me puedo salir de fiesta por la noche, pero también estoy estudiando. Entonces era como un equilibrio, sin más. Y no, bien, a mí me gustaba la carrera, ¿eh? Me gustó mucho y de hecho estuve trabajando 10 años en hoteles. Vale. O sea que no les eché pestes porque realmente luego yo me lo pasé súper bien. O sea, no, yo la carrera para mí fue un espectáculo. Genial. No, me pasé muy bien. Muy bien. Entonces, hay un momento, ¿no?, en que la carrera se acaba y empiezas a trabajar.
la diferencia entre estudiar y trabajar y había vinculación entre el trabajo que empezabas a hacer con la carrera y los conceptos que habías estudiado, ¿cómo fue todo esto? Mira, ¿sabes lo que pasa? Claro, el turismo es muy amplio. Turismo tú puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, había una parte que era jefes de viaje, otra parte que era hoteles, otra parte que era restauración. O sea, aquello era inmenso, ¿sabes? De hecho, ahora solamente hay una que es solamente restauración, de hecho, o sea, que es normal. Y a mí, como yo estoy acostumbrada, y sigo estando, fíjate que todavía han pasado años, pues muchas veces sigo estando, me he dado cuenta hace poco que todavía estoy con el estudio porque alguien me lo dice y yo tengo que sacar como un examen o una prueba o un algo, yo me lo estudiaba y tal cual lo estudiaba, así se lo olvidaba. Sin pum, no hay más. Entonces yo para mí la carrera era, me tenía que estudiar la carrera, tenía que sacar este título para luego yo poder trabajar de esto, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, no me conocía ni una palabra, ni que era un check-in, ni que era un check-out, todo en inglés, y yo decía, ¿pero qué coño es esto? O sea, yo no me enteraba de un mojón, no me enteraba de un mojón. ¿Qué ocurre? Práctica. Práctica, práctica y práctica. Cuanto antes empieces a agarrar, pues mejor te va a ir. Porque antes te pones las pilas enseguida. Y yo en turismo me puse las pilas enseguida porque para mí resultaba como muy sistemático, que me gusta a mí mucho eso de que sea sistemática las cosas. Entonces, pues luego ya era un poco repetición. Entonces, no, estuvo... A ver, sí tiene que ver la carrera con eso, pero claro, como yo no me aprendía las cosas realmente, pues al final me las iba aprendiendo durante el camino. O sea, la carrera fue para sacarme el título y luego ya todos esos conocimientos que ellos me habían dado, que yo ni me acordaba, los fui aprendiendo durante el camino, básicamente. Sí, en este sentido, cuando yo también estudié la carrera y todo esto, también el salto del el mundo académico y el mundo profesional, había un gap, un abismo que yo jamás, yo no sé si eso ha mejorado. Tengo la sensación de que no mucho. Bueno, dependiendo un poco de qué carrera hagas y desde dónde la hagas, ¿no? Porque ahora hay bastante oferta, pero tengo la sensación de que aún sigue existiendo ese abismo, ¿no? Entonces, muchas veces me pregunto qué sentido tiene la vía universitaria si no hace de vínculo entre la parte teórica y la parte práctica que vas a necesitar en tu día a día profesional, ¿no? Porque al final, claro, antiguamente era el espacio donde, ¿no?, las personas se desarrollaban a nivel conceptual, pero la vinculación entre eso y lo profesional era más estrecha, porque pues mucha gente lo que hacía era, bueno, pues yo tengo estos conocimientos y ahora monto mi propio negocio, ¿no? Lo típico del despacho de arquitecto o el despacho de consultoría o el de ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es como que se ha ido perdiendo. Entonces, no sé, es como para mí como dos mundos que no se hablan y hace mucho tiempo que me pregunto qué sentido tiene todo esto, ¿no? No sé cuál es tu idea de este mundillo. Mira, yo la de turismo la terminé en el 98, pero la de magisterio de francés, ¿cuándo la acabé? ¿2010? 2010. O sea, que no hace tanto tiempo que terminabas de estudiar una carrera. Y es magisterio. Yo el primer día de clase estaba medio loca. O sea, de hecho, cuando yo me metí a clase, yo realmente no sabía cómo funcionaba educación. Yo me metí a profesora de inglés porque pensé que iba a dar inglés. En ningún momento pensé que tenía que dar inglés a infantil, que no tenía ni idea de cómo tratar a los niños de infantil, ni que luego tenía que dar mates, lengua, ser tutora. O sea, yo en los mundos de Yupi me apunté yo pensando que iba a dar inglés, pero inglés para todo el mundo, o francés para todo el mundo. Cuando me tengo que dar sociales, matemáticas, no sé qué, no sé cuántas, yo decía, madre, va a habernos matado. Y claro, te enseñan una teoría, pero es que es teoría. Es que hay ciertas cosas que se tienen que enseñar in situ. O sea, no sirve. Es que como si te explico yo ahora mismo a un niño, sin haberlo visto nunca, ¿qué es una manzana? A un niño, yo qué sé, por ahí de la selva, me da igual, ¿qué es un coche? Él se puede imaginar lo que tú quieras. Claro. Jamás vas a saber lo que es un coche. Entonces, hay ciertas cosas que yo creo y que es lo que yo pienso que es mejor para el aprendizaje, aprender desde la experiencia, desde el ver, desde el tocar, desde el oler, desde los sentidos. O sea, tú cuando realmente aprendes es cuando estás siendo
cuando estás en las prácticas y dependiendo de qué profesor te toque en las prácticas, porque yo en algunas prácticas me aburría exactamente igual que los alumnos. Me aburría exactamente igual. Entonces yo tampoco hacía mucho más, ¿sabes? Y tampoco tienes el tiempo, siendo profesor, de explicarle tú a uno de prácticas de magisterio cómo va todo el tinglado. Y luego, cómo tienes que hablar a los padres. Nadie te explica cómo tienes que hablar a los padres, cómo tienes que hablar a los hijos, cómo tienes que tener una mano izquierda para saber llevar situaciones, cómo resolver conflictos. En los coles hay todo el día conflictos. Y no hay una asignatura que te diga, mira, vamos a resolver conflictos. Eso no lo hay. Entonces, bueno, pues seguimos en la historieta de, seguimos 100 años estudiando una cosa porque me tengo que sacar un título que diga que puedo ejercer de eso y luego vas a trabajar y cuando empieces a trabajar es cuando te vas a enterar de lo que realmente significa ese trabajo o de qué va. Yo, desde luego, hasta ahora, todo lo que he estudiado ha sido así, exceptuando la educación no formal. Porque la no formal, como no es formal, gracias a Dios, no tiene esa estructura y entonces es todo práctica, 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 práctica y práctica. Es estudios y práctica, estudio y práctica, porque no te queda otra, porque es la manera de enseñarte. O sea, es que otra manera yo no la encuentro. O sea, y no es lógico, pero bueno. Por lo tanto, en este sentido, enlaza muy bien con una idea que tengo también hace tiempo de como que de alguna manera la solución, por decir algo, pasa por volver a como se hacía antes de esa educación desde el maestro, digamos, que tenía su aprendiz y se le acompañaba en el proceso, ¿no? El caso típico de las personas que trabajaban pues con la madera ¿no? Los FPs de toda la vida, formación profesional, pero debería ser así en todo. Claro. Yo te explico algo, lo pones en práctica, porque si no, no te van a salir las dudas. Pero con todo, absolutamente con todo. O sea, tendría que ser todo de la manera FP, ¿vale? Lo que pasa, claro, como FP lo ven normal porque tienes que hacer cosas con cables o tienes que hacer si es de peluquería, tienes que cortar el pelo. Claro, tú imagínate que te enseñen peluquería diciendo, tienes que cortar el pelo así, 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 entonces lo coges por aquí con no te dan. ¿Qué te enteras? Pues nada. O sea, o cortas el pelo o no te enteras. Tantas pajuas. O arreglas un coche o no te enteras. Por muchos cables que te digan que hay. Entonces, con el resto de las carreras debería ser exactamente lo mismo, chico. Que las carreras sean más pequeñitas, yo qué sé. No sé, que se inventen otro formato, que hagan... Mira, ahora... Sí, y sin embargo, ahora justo además estamos hablando de esto que está por salir, ¿no? La nueva ley de educación, la enésima, para variar un poco. Y me resulta como muy... Es que no sé ni qué adjetivo usar, ¿no? De decir, pero en serio, ya sin meterme en el contenido de la nueva propuesta, ¿no? Pero es como en plan, no hay nadie que dé un golpe sobre la mesa y que diga realmente, oye, ¿qué estamos haciendo y qué buscamos, ¿no? Como sociedad de construir y todo esto, porque me venía ahora, ¿no? Lo que estabas proponiendo de que si el formato FP, pues como un caso de éxito de decir, ¿no? Pues es quizás lo más cercano entre el puente académico y profesional y demás. Y pensaba, es cierto, pero a la vez, ¿cómo hemos llegado al punto de...? Porque yo recuerdo en mi época, FP, la gente como que la percepción era negativa, ¿no? Claro, el que no valía, entre comillas, el que no valía, el que no quería estudiar, tal, para FP, que era cortito, venga, haz algo y tal. FP tiene un altísimo porcentaje de gente preparada para trabajar. O sea, los que salen trabajan. En cambio, todos los universitarios que vamos y venga a hornear los universitarios al final, que tienen que salir al extranjero a hacer mil cosas, o están en España con una carrera maravillosísima trabajando, pues yo qué sé qué, de lo que pueden, de lo que pueden. Total. Y dicho esto, tú has dicho antes que eras madre de, no sé si un niño o una niña. Niño. 6 ¿Niño? años. ¿Cuántos? 6. 6. ¿Cómo vives tú como madre el proceso de su educación? ¿Estás muy encima para que él tenga algún tipo de experiencia diferente a la que tuviste tú? ¿O, digamos, has tenido que tragar con lo que hay? Y todo esto, ¿cómo lo manejas? Yo te dije que nos vinimos a Salamanca en 2016, tenía 2 años, tuvo que ir aquí un poquito a la guardería, ¿vale? Y luego lo metimos en un cole. Bueno,
a mí me gustaba mucho, no sé si conoces los coles Waldorf y este tipo así de coles, que son metodologías totalmente distintas, etc. Sí. Cuando yo estaba en Canarias, había uno, y yo decía, jo, fíjate, ahora que hayamos encontrado uno, nos mandan a Fuerteventura, que patatín, que patatero, porque esto en Salamanca nunca va a ser, tal. Y mira tú por dónde, en Salamanca hacen sendas, y no es Waldorf, pero sí es una metodología absolutamente diferente, o sea, a lo que encontramos en un cole público o concertado típico de Salamanca, ¿vale? Entonces, ¿por qué me muevo yo? Por el miedo. Así que me dijo, va a un cole durante 2 años, yo los llamo los cole jungla, 2 años, primero y segundo de infantil, a un cole jungla, y lo pasa mal. Lo pasa mal porque él tiene pesadillas, porque claro, nada más que es ponerse a la fila, ya están luchando para ver quién va el primero, quién va el segundo, que no sé qué. Luego, aparte, salía del cole y le preguntaba, ¿qué tal, cariño, qué has hecho? ¡Uf! Fichas, fichas y más fichas. Yo se me partía el alma. O sea, no te puedes imaginar lo mal que lo pasaba. Yo decía, pero, ¿qué necesidad? No hemos tenido ni educación física, lo decía de su manera, ni ordenadores y nada allí, pues todo el día, pues eso. A ver, con esto no estoy diciendo que la educación sea nefasta ni nada. Lo que no es normal es tener a 20 y pico niños en un aula con 3 años, con 4 años y con 5 años, donde es imposible el movimiento. Entonces, la única manera de que estos niños estén así es con fichas y no hay otra. O sea, no hay manera de movimiento, no hay manera de juego, no hay manera de nada. Al final la vida me trae una ahora amiga mía que estaba llevando a su hijo también a sendas, me cuenta su historia y yo, lo que siempre decimos, Javi, si ella puede, yo puedo. Y dije, voy a confiar, porque claro, para mí era, yo soy maestra, si me mandan a Valladolid, si me mandan a Zamora, ¿quién lleva al niño? Porque el cole está a las afueras, está a 20 minutos, está en un pueblo. ¿Quién lo lleva? Y si no lo puedo llevar, o sea, si lo puedo llevar, no lo puedo pagar. Y si lo, ¿sabes? O sea, estas marañas mentales. ¿Qué ocurrió? Dije, ya está, lo apunto. Que salga lo que Dios quiera, yo confío y hasta hoy. Felicidad absoluta. Es un cole donde hay 23 niños. ¿Qué te voy a contar? Hay una clase de infantil, una clase de primaria. ¿Cómo aprenden? Porque tienen ganas de aprender. ¿Cómo tienen que leer? Mi hijo, con la edad que tiene, está aprendiendo a leer ahora. Dios mío, no sabe leer. Siempre lo digo, una frase típica que yo creo que es de esta gente Montessori o de Natalia Swarovski. Antes no es mejor. Antes no es mejor. Tenemos que entender que cada uno llevamos nuestro ritmo. Aprendemos a andar, cada uno a su edad. Aprenden a comer solos, cada uno a su edad. Aprenden a montar en bicicleta, a todo. Cada uno aprendemos a nuestra edad. ¿Por qué tenemos que aprender todos? Además, con una cosa que la gente no se da cuenta. O sea, un niño que entra habiendo nacido en enero, en comparación con uno que ha nacido en octubre, en noviembre o en diciembre, se llevan un año de diferencia. Y en cursos tan principiantes, o sea, de infantil, eso se nota una barbaridad. O sea, en 3 meses hay un cambio muy significativo. Imagínate en un año completo. Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a vivir yo? Pues yo ahora lo vivo fenomenal. ¿Por qué? Porque yo no he tenido con un tengo que. Yo al final he confiado, he dicho, si me lo tengo que quitar de otras cosas. O sea, yo el pensamiento que hice con mi pareja es, prefiero gastármelo ahora que no gastármelo después en una carrera supuesta, si es que algún día la estudia, o en psicólogos. Entonces, me lo gasto ahora. Qué importante, porque además me ha parecido muy bello y por mi parte valiente, aunque claro, como no tengo la experiencia aún de ser padre y todo esto, pero me ha parecido brutal ese momento en que has dicho que, bueno, le preguntabas a tu hijo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? En el sentido de, bueno, ¿y qué necesitas tú? ¿No? Y que muchas veces, y esto sí que lo repito mucho en mi podcast, que los adultos nos empeñamos en educar a los niños cuando, bajo mi perspectiva y lo que yo he aprendido, es totalmente lo contrario, ¿no? Los adultos nos tenemos que reeducar gracias a los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me choca muchísimo, ¿no? Que de repente un cuerpo tan pequeño tenga un nivel de energía tan espectacular que agote a 2 adultos y ese niño o esa niña pequeña aún siga con ganas de explorar, de curiosear, de jugar, de preguntar y todo esto, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en plan, pero, ¿cómo, o sea, cómo tiene esa energía? Y para mí eso es muy significativo de lo diferente que estamos de conectados
con la vida los unos y los otros, ¿no? Y aún así buscamos de alguna manera encauzarles en un camino que nos ha llevado precisamente a perder toda esa energía, ¿no? Y me parece muy, muy chulo esto que hiciste de preguntarle y de tratarle como en plan, yo estoy aquí por ti, pero tú tienes la respuesta y yo simplemente tengo los medios que te puedo facilitar lo que tú necesitas, ¿no? Y me ha parecido realmente brutal. De hecho, se me está poniendo la carne de gallina que no se ve porque tengo el jersey aquí, ¿no? Pero me ha parecido muy, muy, muy chulo y que te reconvirtieses, ¿no? De ese miedo que decías al principio, lo hayas reconvertido, no lo has dicho, pero al amor, ¿no? A la valentía. Fue confiar. Yo no sé si fue valiente o no fue valiente, pero fue confiar. Decir, tiene que ser lo que tiene que ser. Entonces, yo tengo la posibilidad de que aquí en Salamanca ahora hay un colegio que a mí me vibra, que a mí me parece que es lo que debería ser para todo el mundo. Yo lo voy a aprovechar. Si llega algún momento en que yo no puedo pagarlo, en que yo tal o en que yo cual, yo ya veré. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que bueno, eso también tiene que ver con la profesión de ahora, con el mindfulness. Cuando vives el presente, es que te enfocas en el presente, Javi. Yo no puedo estar pensando, coño, mira qué pasa con la pandemia. Yo no puedo estar pensando de aquí a no sé cuánto. Sí que tienes que tener ciertos mini planes, tener algo pensado, pero tienes que fluir. Porque lo que hoy es blanco, señores, mañana es negro. Donde hoy estoy, mañana ya dejo de estar. Entonces, vive el momento, pero también aprovechalo. Yo podía aprovechar este colegio, lo tengo, perfecto, lo puedo aprovechar, sí. Si hay algún día que por lo que sea no puedo pagarlo, no puedo ir, no sé cuántas historias más, no está pasando eso, resolveré. Justo antes de este año, yo estaba igual. Mi marido tiene que entrar a trabajar a las 4 de la mañana y sale a las 12. Si yo me voy a trabajar a algún sitio, ¿quién lleva al niño? Y nosotros, claro, porque no se ve. Y digo, espérate un momento. ¿Ha pasado? No. Cuando llega el momento de que nos vengan con, mira, pasa esto, resolvemos. ¿Qué ha ocurrido, Javi? Confiar otra vez. ¿Qué ha ocurrido? Ha salido al lado de mi casa, en un colegio, una plaza de 7 horas semanales. Y todos, ¡ay, qué mal! ¡Ay, que no sé qué! Mira, hija, esta plaza es para mí. Estaba escrita. ¿Por qué? Porque a mí me da tiempo para seguir estudiando, máster, para meterme en mi proyecto, para ir a buscar al niño, para ir a recogerlo, para organizarme con otros padres. ¿He tenido que resolver un problema que no había? No. Entonces, al final es confiar. Y muchas veces cuando a mí me habían dicho lo de confía, y yo sí, claro, pero está, baja revoluciones, o sea, como digo yo, baja la purpurina al fondo y luego podrás ver lo que hay dentro. Es que es la única manera, o sea, es confiar e ir resolviendo problemas a medida que se van dando. Si no está, no es problema, no resuelvas nada. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí. Me encanta porque además me ha venido a mi memoria el recuerdo de una frase que decía algo así, no me acuerdo si era de Oscar Wilde o de quién, pero decía algo así como, en mi vida he vivido una inmensidad de problemas, la mayoría de los cuales no sucedieron nunca. Y es que eso estaba pensando, pero pues yo no me la sé así de memoria, yo en mi memoria no me la sé así bien, pero es que es tal cual, dice. Sí, la mayoría de mis problemas nunca sucedieron, algo así era. Sí, brutal. ¿Y cómo llega el mindfulness a tu vida y qué ha significado para ti? ¿Y qué es exactamente el mindfulness? Que bueno, yo creo que en general la gente lo tiene bastante bien, pero siempre va bien. Vale, perfecto. Yo creo que la gente no sabe lo que es el mindfulness. Pues por favor. Dime tú qué es el mindfulness, venga, tú dime qué es. ¿Para ti? Para mí es una... llamémosle herramienta o técnica que te ayuda a maximizar la probabilidad de vivir el presente en plenitud. Vale, muy bien. Escucha. Y ahora vas y se lo cuentas a un niño de 5 años. ¿Qué es para ti mindfulness? ¿Qué se hace? Vivir como un niño. ¿Vivir como un niño? Venga, aterrízalo un poco más. ¿Qué más? ¿Qué haces en mindfulness? Cuéntamelo tú, que para eso te estoy entrevistando. ¿Ves? Pero te das cuenta que al final la gente como que no lo sabe. Bueno, mucha gente ¿cómo se llama? Lo confunde con meditación, empezando por ahí. Entonces, mindfulness es una cosa, meditación es otra. ¿El mindfulness meditamos? Sí, claro que meditamos, pero mindfulness no es meditación. Mindfulness es eso, vivir el presente. Y vivir el presente es, yo me estoy tomando café y en ese momento presto atención plena, porque mindfulness es atención plena. Yo creo que esa palabra la entiende todo el mundo.
Y a partir de ahí es atención plena. ¿A qué? ¿A mi café? Pues a mi café. Los 5 sentidos. La vista, el gusto, el tacto, cómo me siento en el cuerpo, o sea, todo. ¿Vale? Entonces, me tomo un café y yo lo siento. Estoy ahí. ¿Te estoy escuchando a ti, Javi? Pues te estoy escuchando a ti. Y solamente te escucho. No, te estoy mirando a ti y estoy pensando en hacer la lista de la compra. ¿Voy conduciendo? Pues voy conduciendo. Pero, o sea, para resumir, es la antítesis del piloto automático. La antítesis del piloto automático. Sí, igual, porque te tienes que enfocar en cada cosa, ¿vale? El multitasking está muy bien, porque yo sería multitasking, claro, pero pasa lo que pasa, que cuando estoy aquí estoy perdiendo información de allá y aquí es un lío horroroso. ¿Qué supone eso? Pues eso es como cuando tú tienes, viene el agua turbia del río, y una de estas fábulas de estas de este tipo de los monjes budistas, de los cuantos, y básicamente era esa, es que vete a recoger agua al río, agua limpia al río y tal, y cada vez que iba el discípulo se la encontraba turbia, volvía a decir, es que no puedo, es que está turbia. ¿Y qué tenía que hacer el discípulo? Esperar a que el agua se calmase, toda la arena se posara en el fondo y quedase el agua clara arriba. Eso es mindfulness. O sea, tú tienes que hacer que tus pensamientos, que tu tema mental, tu cháchara mental, baje al fondo. Baje al fondo porque si no, esto es como cuando tú vas llenando una copa y cada cháchara mental, que normalmente suele ser un poquito mala, es una gotita más, y es una gotita más, y una gotita más. Y llega un momento que algo rebasa. Hay una gotita que a lo mejor la menos apropiada, que hace ping y que hace el agua. Y eso es muy estruendoso. Entonces, eso se llama reaccionar. ¿Qué te enseña el mindfulness? A responder. Yo, bueno, si lo has visto en el Instagram, que tengo por ahí lo de la... ¿Cómo es? Lo de la botella. No, lo de la botella también, pero lo del semáforo. Sí. Que es para que aprendas, o sea, ¿qué es lo que me está pasando? Yo lo veo, que ha pasado. En naranja comprendo y en verde respondo. Si paso directamente del rojo al verde, lo que voy a hacer es estallar. Porque yo vengo con estrés, yo me pongo con el coche, yo se me cruza uno, se me cruza el otro. Digo, yo a mí me tienen que ver la de la cara mindfulness. Porque al final ni pito. O le pito, pero como normal. Pero hay otra gente que lo que hace es como que casi que se te atropella. Pero vamos a ver, si yo ya sé, o sea, mira, otra de las cosas del mindfulness es aprender a, ¿cómo se llama? A ser compasivo. Yo tengo compasivo con los demás. Y contigo mismo, o sea, todo lo que vayas a hacer tú con los demás es porque primero lo has hecho contigo. Si no, no hay tu tía. O sea, esto está clarísimo. Yo no puedo hablar bien al resto y respetar al resto cuando no lo hago conmigo misma. Entonces, el mindfulness a mí lo que me ha enseñado es, primero empiezo por mí, para luego yo poder expandirlo al resto. Es que si no es imposible. Entonces, cuando tú comprendes que la gente va como pollo sin cabeza, que la gente va pensando en mil cosas, que no se fija en el semáforo que está pasando y no quiere que tú la atropelles, ni ser atropellado, simplemente no se da cuenta. Entonces, yo ya tengo esa capacidad, estoy un poquito más centrada, no soy zen, pero estoy un poquito más centrada, pues pongo de mi parte, porque yo ya sé ciertas calles por donde la gente pasa muy mal. Pues ya está, ¿qué hago? Pues, ¿sabes? Pues le pido como para que, chicos, date cuenta, tal, pero así como una loca, ¿sabes? O se me pone el semáforo en verde y ya hay 300 detrás pitando, ¿o no? Yo tenía un profesor de física en el colegio muy cachondo que nos explicó el concepto de microsegundo como el tiempo que pasa en que el semáforo se pone en verde y el tiempo que tarda el de atrás en pitarte. Eso era microsegundo. Sí, pues es que nada, es tal cual, pero es porque la gente va acelerada. Y imagínate en las situaciones que estamos viviendo ahora. Gente que no le llega dinero porque no está trabajando. El ERTE tampoco le llega. Tiene que pagar la casa, tiene que pagar los hijos. O sea, de verdad, es una situación que o la gente aprende a calmarse. Bueno, a mí cuando me has dicho lo de los suicidios es una cosa que la tengo aquí grabada en la cabeza. Digo, ¿qué pasará por esas cabezas? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Y yo creo que muchas veces simplemente es escuchar, ¿sabes? Simplemente, pero escuchando, sosteniendo. Esto también es muy mindfulness. Yo no quiero que me soluciones mi vida. No quiero que me digas, ay, pobrecito. No. Esto es como los perros. Tú te sientes al lado, acaricias al perro, él te escucha y ya está. Pues tú tienes que hacer de perro. No voy a decir yo tienes que hacer de perra porque quedamos feos. Pero tú sabes, ¿no? O sea, tú tienes que estar ahí sosteniendo. ¿Qué me quieres contar? Esta mierda, suéltala. Cuando la sueltas,
¿Y qué pasa? ¿He estado solo? No. Ha habido una persona que me ha estado escuchando, sin decirme absolutamente nada. Escuchando, sosteniendo, ya está. Entonces, yo por eso quiero llevar el mindfulness a la gente, porque digo, se nos viene una que todo el mundo está pensando, no, ponte la mascarilla así, ponte, lávate las manos, no sé qué, sí, sí, sí. ¿Y qué nos pone la mascarilla mental? ¿Qué nos lava las manos mentales? Porque todo eso, emocionalmente, nadie lo está tratando. Bueno, pues cuando pete esto, pero bien petado, ya veremos. Y ya te digo, porque lo de los suicidios no sale a la luz. Si no, debe ser eso barbárico. Sí, hay este tema tabú o que no, digamos, no está bien solucionado en el sentido de no se sabe, ¿no? Si hablar libremente del suicidio induce a más suicidios o si ayuda más que ¿no? Incide y tal. Y es verdad que es una problemática llamémosle, de aquellos países súper desarrollados que precisamente, no sé, claro, no hay una causa única, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que está muy vinculado a, primero, esta aceleración que dices tú, ¿no? Que nos pones de manifiesto, la falta de recursos y herramientas para digamos como que la ciudadanía, ¿no? En general está poco empoderada, ¿no? Y desde esa pobreza no hablo pobreza de dinero, pobreza de poder, ¿no? La gente, vamos, a la mínima de cambio, pues bueno, empiezas a ver terrazas y tal desde otra perspectiva. ¿Sabes lo que pienso yo? Y se lo estoy inculcando muchas veces a los alumnos, porque yo les doy valores, a los que nos van a religión les doy valores. Y siempre les pongo en tesituras de, entonces, ¿tú en esto qué harías? ¿Y tú en esto qué? ¿Te caes al pozo y tú qué harías? Pues hacer no sé qué, pues hacer no sé cuántos. No, no puedes. Y sigues intentándolo y no puedes. Y sigues hasta que me dicen, pido ayuda. No estamos acostumbrados a pedir ayuda. Si vamos al psicólogo, estamos locos. Si vamos a un psiquiatra, estamos locos. Si te lo cuento, me juzgas. Hay veces que es más fácil hablar con gente totalmente desconocida, porque te la trae al pairo lo que vaya a decir, pero sabes que te va a escuchar. Entonces, lo primero de todo, cuando te ves en una situación de pozo, como digo yo, pedir ayuda. Me da igual, vete a confesar, cuéntaselo al cura, me da igual, a quien te dé la gana. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, suéltalo, pero la cuestión es saber soltarlo, porque es un peso demasiado fuerte. Hay veces que solamente por soltarlo es como que nos deshacemos de la mitad del peso. Sí, en este caso me acabas de recordar mucho nada, hace muy poco que estuve investigando la vida de Simon Sinek, que para mí es una persona que me gusta mucho cómo inspira y demás, ¿no? Y yo no sabía su historia de vida. Hice un caso también para el podcast y tal, donde explico, ¿no? Y realmente uno de los puntos de inflexión fue cuando él se atrevió a soltar ese peso hacia un amigo y de repente se dio cuenta como que toda esa energía que estaba usando para, en su caso fue ocultar digamos, mostrar como que todo le iba bien y tal, ¿no? La podía reconducir a algo mucho más productivo y mucho más valioso para él, ¿no? Entonces, cuando hizo ese cambio de energía, fue cuando empezó a moverse un poco su vida y desde allí empezó pues a conectar con sus talentos y desde allí a catapultarse como persona y ser humano, ¿no? Mira, me viene a la cabeza, cuando estabas diciendo eso, como que, ¿cómo se llamaba el señor que me has dicho ahora? Simon Sinek. Vale, pues Simon, a los amigos. Pues que eso pasa ahora. Mucha gente habla del control de las emociones. Para mí controlar es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, como tener aquí esto y controlarlo. No hay que controlar porque tú estás gastando muchísima energía para que eso que tienes que mantener en control no salga. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una pequeña fisura, yo siempre me lo imagino como un embalse, de esto que hizo Franco en España. Como un embalse con esa presa, no, sí, pero en plan voy a controlar, voy a dejar aquí todo el agua, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando no hay ni una pequeñita salida del agua? Que no puede aguantar tanta presión el agua. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos guardarnos de las apariencias, del que dirán, de que esto, de que no, entonces controlamos. Si es tan sencillo como eso. Mira, incluso te digo más, suéltalo en un papel. O sea, se lo puedes contar o a un amigo o a un desconocido. Jolín, ahora está todavía, el otro día salía que había subido un 26% o no sé cuánto, lo del teléfono de la esperanza. De verdad, es que es preferible llamar al teléfono de la esperanza. Es que da igual, llama a tu amiga o a tu amigo, cuéntaselo a un perro, me da igual.
Suéltalo, grítalo en el campo, que no te escuche nadie, te vas a ir para el campo y lo gritas. Pero ese soltar es lo que tú dices, ¡uf! Es una tranquilidad que la gente no sabe lo poderosa que es. Pero lo que tú no puedes hacer es controlar. Controlar las emociones, controlar los pensamientos, y manejar. Porque si tú manejas, pues lo estás surfeando, lo estás llevando. Pero cuando tú controlas, necesitas lo que dices tú, gastar esa energía para mantenerlo en ese encerramiento. Entonces, cuando hay una mínima quiebra se va todo al garete. Es que es igual que un envase, de verdad que es igual. Yo lo veo así. Me gusta porque es muy gráfico y se entiende. Pero es que todo lo hago así, porque como estoy todo el día con los niños, es que es la única manera. Es perfecto, porque es una delicia. Nos permite además también a los que somos muy visuales a llevarlo a algo muy tangible, ¿no? No sé si te has dado cuenta, Blanca, pero llevamos aquí un buen tiempo. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Cuando os propongo el hacer este tipo de ejercicio de entrevista y tal, todos empezáis con ese miedo de, ay, no sé, bueno, no sabes si estaré tanto, y al final pasa el tiempo volando. No, pero fíjate que yo te lo he dicho, digo, que yo sé que yo me enrollo, porque a mí estos temas me gustan mucho y yo me enrollo, me digas que calláis, Blanca, stop, y ya te pones una mano. Me gusta. De alguna manera, podríamos llevar alguna parte de esta conversación a más adelante para profundizar en algunos casos. Ahora lo que me gustaría, para ir concluyendo un poco y ligarlo un poco a lo que sería el campo que yo manejo, que es el tema de Ikigai y demás, te lanzo la pregunta a ver qué te parece de ¿qué es para ti aquello por lo que vale la pena vivir? Uf. Mira, ahora mismo yo creo que mi Ikigai es mi hijo, sinceramente te lo digo. Pero venga, vamos a quitar a mi hijo del medio. A mí me pasó un poco como a ti cuando te empecé a escuchar que yo la primera vez que hice el Ikigai lo hice sin saber y salió, bueno, más o menos, pero a mí no me quedaba muy claro. ¿Qué ocurrió? Que luego en posteriores ejercicios de Ikigai que iba haciendo, como yo ya me sabía para qué era como yo que quería encajar las piezas. Yo no sé qué decirte, yo creo que al final mi Ikigai es poder ayudar a muchísima gente. En lo que sea. O sea, por eso estoy en el tema de mindfulness, de verdad. Sí, es que es la ayuda. Es el poder ayudar a otros con cosas sencillas. O sea, y no en plan yo Teresa de Calcuta, ni muchísimo menos, pero es como el que decía de la estrellita del mar. O sea, si puedo salvar a una estrellita, fíjate que agradecía bastante esta estrellita, ¿de qué estás a salvado? Uf, es que con todas las que hay, sí, ya, pues al resto yo no las puedo salvar. Pero si puedo salvar a una, sí. Imagínate que hubiera habido la posibilidad de que ese amigo tuyo alguien le hubiera salvado. Es una vida, una sola. ¿Merece la pena? Perfecto. En estos casos siempre me viene mucho a la memoria la película de Cadena de Favores, ¿no? Ay, esa me encanta. Para mí es algo alucinante y también yo lo hablo más desde la chispa que enciende el fuego, porque ha salido antes y no lo hemos abordado y no lo vamos a abordar por falta de tiempo, pero hablabas del tema de la motivación como un tema importante y demás, ¿no? Y para mí la motivación es ese fuego, pero nunca sabes desde dónde se te va a avivar y desde dónde te va a venir la chispa, nunca sabes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, pues eso, desde tu mindfulness, entregarte al momento presente, porque desde allí estás como dando todo tu fuego, ¿no? Y el calor que le puede llegar a una persona que interactúe contigo, nunca sabes si es el calor que le va a mantener sin la hipotermia, ¿no? Y ya ahora sí, para finalizar, no sé si siempre pregunto un poco a ver si nos podéis hacer algún tipo de recomendación, ya sea en formato libro o en alguna música que a ti te apasione y te conecte contigo, o alguna película o algún podcast o algo así. Así que si te atreves. A ver, atreverme. Yo podcast te diría, a mí estoy un poco enganchada a María Alonso Puig y a Elsa Punset. Elsa Punset porque es referente en inteligencia emocional y todo lo que dice, y digo, es que es verdad, es que es verdad. Y María Alonso Puig porque te aterriza a nivel científico lo que consigue el mindfulness. Yo te lo puedo contar con mis palabras y yo aquí soy una entre un millón, pero María Alonso Puig lo que hace es, te dice con palabras específicas de doctor, de médico, de medicina, de
investigación. Mira, si haces esto, te pasa esto en la neurona, en la no sé cuántas, en la no sé qué. Hostia. Claro, es... Ah, y otra también, un libro que a mí sí que, bueno, que si me cambió la vida, se lo llevo yo recomendando a todo el mundo, de Marian Rojas Estapé, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Igual, sobre todo para mujeres que están pasando por... Yo después del embarazo, yo no sé si tuve, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No sé qué posparto, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Depresión posparto, algo de eso, ¿sabes? Y a lo mejor no era eso, pero era un cúmulo de cosas que sucede por tú dormir mal y comer mal. Y cuando eso dices, no soy tan mala, no soy un bicho, esto me pasa por esto. Y bueno, yo me quedé alucinada. Pero una cosa, o sea, de entender a nivel científico que las emociones, la comida, el ejercicio, todo tiene que ver. Y el sueño tiene que ver. Es una auténtica pasada. De verdad, te lo recomiendo porque de verdad es una auténtica pasada. O sea, es bajar a tierra todo lo zen que yo te pueda contar. Que no zen, mire usted, que no zen. Esto es, tú haces esto, te pasa esto. Chimpum. ¿Lo quieres hacer? Bien. ¿No lo quieres hacer? Pues no lo hagas. Pero no me digas que es que porque es zen, porque es mindfulness, porque es meditación, porque es yoga, porque es rollos. Que no. Tú corres y el cuerpo se te vuelve atlético. Tú haces ejercicio, el cuerpo se te vuelve atlético. O sea, hay un proceso, ¿no? Y lo conocemos todos, ¿verdad? Pues mira, con la mente pasa igual. Y ahora te lo puedes, o sea, ahora está descubierto y ahora está medido, y entonces ya está bajado a tierra. Entonces ¿te apetece hacerlo? Genial. ¿No te apetece? Pues no lo hagas. Pero está medido y está comprobado. Me parece muy chulo porque además refuerza esa idea, ¿no? Como de alguna manera nos hemos ido hacia un camino donde hemos primado el rigor científico, hemos primado la especialización, hemos primado muchas cosas como cada vez, ¿no? Yendo ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando arrancas un negocio y todo esto, también te dicen, ves al nicho, no sé qué, no sé cuántos. Y luego lo que está sucediendo, ¿no? O ahora también, ves al online y de repente te das cuenta de que estamos volviendo a los orígenes, a la mirada holística, a la experimentación, a la vivencia, a lo presencial, cómo echamos de menos esos abrazos, ¿no? Todas estas cosas. Y, joder, da la sensación de que de aquí poco volveremos a vivir como en tribus y dejaremos el tema de las ciudades y todas estas cosas, ¿no? Y en este sentido a mí me da bastante, me llena como de esperanza y de ganas, ¿no? De volver a esa humanidad que antes estábamos tan conectados con esa naturaleza, con esa vida, ¿no? Y donde todo era de colores y no tan gris y demás, ¿no? Es que la conexión con la naturaleza, la conexión con la naturaleza, eso da para otro podcast. Totalmente. O sea, naturaleza. Y fíjate que ha tenido que pasar para que todos nos vayamos al campo. Y mira, yo, que a mí me encantaba, pero siempre encontramos algún tipo de excusa. Y ahora, como no tienes otra cosa que hacer, venga, vamos con la bicicleta a no sé dónde. Venga, vamos al campo a dar un paseo por la noche. Maravilloso. Vamos a escuchar el río, si solamente te vas, te escuchas el río, estás así parado, los pajaritos, la vida contemplativa. Pero si es que es eso, aunque sea muy poquito tiempo, pero de verdad que eso no sabe los beneficios que tiene. Es como alimentarse bien igual. Igual. No me tires más de la lengua que me sigo enrollando todo. ¿Dónde te podemos encontrar, Blanca? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues de momento estoy en Instagram como Blanca Cercal. En YouTube ponéis Blanca Cercal, meditaciones y también salgo. En Facebook lo tengo parado porque no sé todavía cómo funciona bien, o sea que ahí está. Y en LinkedIn también. Y la página está haciéndose, está ahí en proceso, o sea que bueno. Pero sobre todo lo que más estoy haciendo es YouTube y también poquitas cosas. Pero Instagram, ahí es donde meto más las cercalinas, el Minuto Mindfulness, todo esto está ahí. Está ahí. Genial, pues nada, ha sido un placer. Siempre, bueno, se nos ha quedado corto esto, ya. Corto para nosotros, largo para el oyente, pero bueno, escucha, el oyente lo puede ir parando, que yo lo hago, yo voy a buscar al niño, 20 minutos allá escuchando algo. Vuelvo, ya no escucho porque tengo que escuchar al niño, bueno, pues ya está. Pero esto... Yo lo hago también así, porque yo llego a escuchar podcasts de 3 horas o de 4 horas, pero claro, cada uno en su tiempo subdividido. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Blanca, por tu experiencia, por tus vivencias y por esa sonrisa maravillosa que si no la estáis escuchándonos y no la podéis ver,
os invito a que vayáis a YouTube porque merece la pena. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Javi, me lo he pasado muy bien. Cuando quieras, otra. Tomo nota. Me engancha a mí. Me alegra mucho. Un beso a todos. Un beso, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao.